La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta en pocas regiones del mundo han ocurrido tantos acontecimientos de importancia universal como en este mar. Aquí ocurrió el descubrimiento. Durante los primeros 50 años, a partir de 1492, este mar no solo fue el hábitat del huracán, el dios tremebundo de las tempestades de que nos habla la mitología de los pueblos indígenas. De aquí partieron las naves españolas hacia la conquista del continente, haciendo que el comercio mundial estuviera en su órbita durante más de 2 siglos. Aquí empezó todo, hace 497 años. Yo soy dominicana. Yo soy dominicano. Yo soy dominicana. Yo soy dominicana. Yo soy dominicana. Yo soy dominicano. Yo soy dominicana. Yo soy dominicana. Junto con la llegada de los europeos a esta isla, el 5 de diciembre de 1492, se incorporaría a la corona de Castilla no solo todo un continente mediante el descubrimiento y evangelización de estas tierras, también se incorporaría, con el correr de los años, una nueva raza de hombres y mujeres, convirtiéndonos en un crisol donde se funde lentamente un nuevo ser humano, suma total de todas las etnias, de todos los colores. Yo soy dominicana. Yo soy dominicano. Yo soy dominicana. Yo soy dominicano. Yo soy dominicana. Y todo empezó aquí, en lo que hoy es Dominicana y Haití, corazón de la Mesoantilla, corazón de América. Santa Bárbara, uno de los templos más antiguos de la ciudad de Santo Domingo, y el primero que sirvió de parroquia urbana. Detrás de la iglesia de Santa Bárbara se encuentra el fuerte que lleva su mismo nombre y que perteneció a las fortificaciones que rodeaban la antigua ciudad de Santo Domingo. Ubicada en el antiguo barrio de Santa Bárbara, este templo es sobreviviente de ataques piratas y huracanes y ha sido objeto de varias transformaciones. La iglesia de Santa Bárbara ha sido objeto de nuevos trabajos que no solo han resaltado su valor arquitectónico e histórico, sino que la integra a un área remodelada que preserva su entorno, destacándola como una parte importante de un Santo Domingo que es patrimonio de la humanidad. Bienvenidos a Informativo 500. Estudiantes y profesores del City College de la Universidad de Nueva York visitaron museos y sitios de interés de la zona colonial como parte de un intercambio cultural con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, mi nombre es Rocío Villini de Franco, yo soy la encargada de la Oficina de Intercambios Académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como tal, tengo a mi cargo los intercambios académicos que se están realizando con diferentes países. Actualmente tenemos la visita de un grupo de estudiantes y profesores de la ciudad de Nueva York a través del acuerdo que tenemos con el City College de la Universidad de la ciudad de Nueva York. Yo soy Elizabeth White, que vengo en un programa de City College, que es una universidad de Nueva York pública, universidad pública,
Somos un grupo de estudiantes y también de profesoras que trabajan en las escuelas públicas allá en Nueva York. Yo, por ejemplo, soy una profesora en una escuela de puertorriqueños y dominicanos allá en la ciudad. Estamos aquí en este programa para aprender algo sobre la cultura dominicana y la historia del país, para que nos ayude en el trabajo que hacemos allá con la comunidad dominicana de Nueva York. Los integrantes de la comisión visitante expresaron que los conocimientos y experiencias adquiridos les servirán para ampliar su comprensión de la cultura hispanoamericana con motivo de la celebración del 5º centenario. Aprendo la cultura de la República Dominicana. Estaba escuchando de las palabras de gente de comisiones. Es muy interesante y emocionante de participar en el programa del 5º centenario. Mi nombre es Estela García, soy ecuatoriana, soy estudiante del City College Nueva York en un programa de intercambio aquí en la República Dominicana. He tenido una experiencia muy hermosa en este país, la gente es muy cálida, nos han recibido con mucho cariño. Yo soy la doctora Iris López de City College. Yo soy la coordinadora del programa aquí que tenemos con la UAS. Yo vine con 20 estudiantes de Nueva York y vamos a pasar 3 semanas. Los estudiantes vinieron a conocer la cultura y el arte de Santo Domingo. Muchos de ellos son maestros que trabajan con niños dominicanos en Nueva York y nosotros de City College pensamos que es muy importante que este tipo de personas, los estudiantes nuestros y los maestros de allá, vengan aquí a conocer más de la historia y de la cultura de la gente con quien trabaja en Nueva York. Esta clase se da por 3 créditos, este es el tercer año que hemos logrado esto. La coordinadora del programa aquí en la UAS se llama Rocío Vigini y bueno, la clase se da con una variedad de profesores con diferentes especializaciones aquí de la UAS. Se mantiene permanente la exposición pictórica 5º centenario de Silvano Lola en los salones del Museo de las Casas Reales. Invitamos al público a disfrutar de tan interesante exposición dentro de las manifestaciones culturales auspiciadas por la Comisión del 5º centenario. La exposición itinerante García Espino y los monumentos coloniales se encuentra en Jimaní, provincia de Bauruco, con los auspicios de la Comisión del 5º Centenario, el Museo de Historia y Geografía y el Centro Audiovisual, Histórico y Cultural. Hasta aquí nuestras informaciones. Estuvo con ustedes Doris Ramírez. Desde hace 200 años se han propuesto no menos de 9 islas como posibles lugares de primer desembarco español. Así como todos coincidimos en que fue Guanajaní o San Salvador donde se produjo el desembarco español en el Nuevo Mundo, nos sucede lo mismo a la hora de concretar con qué isla del archipiélago Lucayo o Bahamas puede y debe ser identificada. Los testimonios conservados, empezando por el diario colombino y siguiendo por los cronistas cercanos, son rotundos al transmitir el nombre, pero bastante ambiguos al localizar el terreno. Tampoco ha ayudado la cartografía de la época. De Colón no se conoce mapa alguno que la refleje. El tan famoso como antiguo mapa de Juan de la Cosa, testigo del primer viaje descubridor, poco o ninguna exactitud aporta. Los cartógrafos de siglos siguientes constituyeron el mismo ejemplo de impresión. A esto se añade un hecho geográfico que dificulta aún más la localización: las modificaciones topográficas y de vegetación que una zona como las Bahamas, tan sacudida por huracanes, vientos y corrientes marinas, ha ido sufriendo a lo largo de 5 siglos. A ello se suma la mano del hombre como agente modificador del paisaje. ¿Llegará alguna vez el acuerdo? Difícil parece, pues es casi consustancial con lo colombino, la polémica y el apasionamiento. La actual Watering Island es la que más firmes partidarios ha tenido como lugar de desembarco de Colón. El primero que se inclinó por ella fue el español Juan Bautista Muñoz en 1793. Tras él la defendieron figuras como Beecher, Mayor y Murdoch en el siglo XIX y McElroy y Samuel Morrison en los años 40.
La mayoría de los historiadores actuales aceptan la ruta y los mapas elaborados por Morrison y su equipo en 1940 a bordo del barco Mary Otis de la expedición Columbia de Harvard. La pequeña isla de Samana Cay fue defendida como la San Salvador colombina por Gustavo Fox y Ray Way a finales del siglo XIX. Un equipo dirigido por J. Yock y L. Marden, respaldado por la revista National Geographic y la empresa de ordenadores Control Data Corporation, ha reavivado esta teoría. Crearon un programa interdisciplinar trasladando los datos del diario al ordenador, hicieron un seguimiento del mismo y concluyeron, no demasiado convincentemente, que la ruta atlántica del primer viaje colombino terminaba en Samana Cay. Sin embargo, a pesar de los medios empleados, no se ha logrado el esclarecimiento definitivo que pretendían. La isla de los gatos, o Cat Island, fue identificada con Guanajaní por Washington Irving y Alejandro Humboldt. Por la Gran Turco optó Fernández Navarrete en 1825, apoyado poco después por G. Gibbs y hoy por R. Power Link. Se inclinó por Caicos East, Van Hagen por Mayaguana y R. Good por Concepción. Amigos, el invitado de hoy día, siguiendo la encuesta nacional sobre el almirante Cristóbal Colón, la realidad y el mito, es Manuel García Arévalo, empresario, arqueólogo, historiador. Creo que Manuel tiene muchísimas funciones y entre otras es miembro de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario. Manuel, ¿cómo tú estás, Manuel? Bien, muy bien. Yo quisiera entrar de lleno ya con la pregunta de este programa, que es la pregunta clave, sobre el hombre más célebre desde hace 500 años, que es el gran almirante don Cristóbal Colón. ¿Cuál es tu apreciación como historiador que eres del personaje de Cristóbal Colón? Sí, en mi opinión, Cristóbal Colón es uno de los personajes más apasionantes de la historia. Es sin lugar a dudas quien realiza esa gran empresa que fue el descubrimiento de América, que cambió el curso de la historia universal. Si a base de su visión y de su empeño, de su esfuerzo personal por realizar el viaje transatlántico, pudo realmente descubrir lo que se ha llamado desde el mismo momento histórico en que se produjo un nuevo mundo. El descubrimiento de América trajo para la humanidad la interacción universal de pueblos distantes, productos agrícolas, metales preciosos, es decir, toda una serie de consecuencias de carácter social, económico, cultural, de gran trascendencia. Y desde luego Colón pues fue el gran visionario de esa hazaña, es decir, con el éxito de su empresa, pues se produce lo que bien se ha llamado el encuentro de dos mundos. Y sin lugar a dudas este hecho le ha garantizado un sitial realmente trascendente en las páginas de la historia. Pero es algo curioso, Manuelito, tú haces como la mayoría, ustedes son muy historiadores, sociólogos, ustedes me colocan siempre a Colón, el personaje de Colón dentro del contexto histórico. Pero yo quisiera, y en eso tú estás muy bien calificado para ello, que tú me hicieras una apreciación personal del personaje Colón. ¿Cómo tú lo percibes individualmente? Él es hijo de su historia, él es hijo de sus circunstancias, pero ¿cómo tú lo percibes? Ese personaje, cuando tú lo has encontrado en los libros de historia, ¿cómo tú lo percibes? Bueno, ¿Qué Colón, tipo de personaje? Como persona, Colón tiene múltiples facetas. Para mí, lo que más me impresiona en Colón es su dominio de la marinería. Él fue un gran marino, un hombre curtido en el mar, era un gran astrónomo, es decir, conocía realmente las características de las corrientes, el movimiento de los planetas, esta aguda percepción que tenía Colón sobre los elementos atmosféricos, por ejemplo, le salva la vida cuando advierte que va a venir un huracán y la flota española no hace caso y parte para la metrópoli y perece gran parte de la tripulación, y Colón puede salvar su barco y salvar su vida y la de sus marineros refugiándose en un puerto seguro.
Por otro lado también, cuando tuvo el enfrentamiento con los indígenas en Jamaica, Colón predice un eclipse y logra que los indios pues lo respeten a él en su integridad física, y quizás eso también le salvó pues la vida a todos los demás. Es decir, era un hombre que tenía un sentido muy desarrollado sobre los elementos básicos de la marinería en su época. Por otro lado, Colón tenía unas grandes ansias de poder, de riqueza. En los escritos de Colón trasciende realmente el sentido mercantil de su empresa. Y tenía unas grandes ambiciones de gloria. Pero era mezclado también con un lado místico, religioso, ¿te das cuenta? Habla del oro, pero también habla que esas tierras hay que cristianizarlas, que ese oro se lo va a enviar a los reyes para que lo utilicen para la reconquista de Jerusalén, fíjate. Sí, no hay duda que Colón realmente, como en una España que estaba bajo el reverdecer de la fe, enfrentada a la fe maometana, es producto de esa época también de un catolicismo muy acentrado, ¿no? Y claro, deja entrever su gran vocación mariana, su formación religiosa. Yo creo que sí, que también era un hombre profundamente religioso. Pero entonces, ¿tú consideras que ese lado mercantil de él era muy manifiesto en sus escritos? Me parece que sí, que realmente tenía un interés de riqueza. Además, no podemos descartar que el descubrimiento fue una empresa comercial en la que se invirtió. Y entonces, aunque tenía una fase de la evangelización, o sea, había el interés por evangelizar al indígena, también había el interés de hacer rentable para la corona y para los propios participantes esta empresa náutica que fue el descubrimiento de América, ¿no? Es decir, que realmente en Colón la fase mercantil era inherente a su proyecto. Pero tú me dices que también percibes en el personaje una fase de ambición de poder, es decir, ambición política, ¿le notas? ¿Para ti tú lo percibes también? Yo creo como que un hombre sí. Político. Dime algo al respecto. Bueno, en las capitulaciones de Santa Fe, Colón trata de adquirir dos de los títulos más importantes que habían en España, el de almirante y el de virrey. Y evidentemente con el descubrimiento él quería pues ganar una posición de cierta renombrancia y de cierta vigencia dentro de la política de la época. Si supieras que esa afirmación tuya es muy pertinente, porque recuerdo que en ningún momento él transigía en mercadear las exigencias que tenía antes de la empresa, del descubrimiento. Recuerdo que nunca transigió en los títulos de almirante ni de vicerrey, ni en los grados que había que darle, ni en los respetos. Tienes razón desde ese punto de vista. Manuel, tú sabes que en la historia dominicana en general, todo lo que se refiere a Colón, al menos en los últimos 20, 30, 40 años, es considerado desde un punto de vista mágico-religioso. Se cree que todo lo que se refiere al almirante trae mala suerte. Nos da lo que llamamos nosotros Foucault. Parece que hay un supuesto maleficio alrededor del personaje de Cristóbal Colón. ¿Qué tienes tú que decirnos al respecto? Bueno, hablando de las facetas de Colón, a mí me parece que de la misma manera en que fue tan exitoso como marinero, Colón no fue igualmente exitoso como administrador. O sea, yo creo que los problemas de Colón, los problemas en que enfocó el manejo de la colonia, los enfrentamientos que tuvo con la corona para hacer prevalecer sus privilegios, el cuestionamiento de que su descubrimiento y las concesiones que se le habían dado en las capitulaciones de Santa Fe no eran válidas, puesto que las tierras que él descubrió, si bien eran nuevas tierras y tierras importantes, no necesariamente eran las que se habían estipulado en el contrato. Trajo que Colón entró en un pugilato con la corona, y en los últimos años de su vida, en sus escritos se trasciende todo un pesar, un lamento. Colón, la euforia de los las primeras noticias del descubrimiento, donde vemos un Colón idílico, un Colón desbordante de entusiasmo, comparando las tierras descubiertas con el paraíso, con otros lugares bíblicos, donde él se creía un predestinado. Pues en los últimos años Colón entra realmente en una actitud
sumamente depresiva. Hay algo interesante, perdóname que te interrumpa, que tú acabas de decir. Es decir, que en el contrato, las tierras que descubrió no era la que se habían estipulado que él iba a descubrir. Sí, eso está muy bien documentado. Realmente Colón plantea que iba a ir al oriente, y específicamente al Catay, a Japón y a la China. Y encontró otras tierras que no eran esas. Entonces, uno de los argumentos que los enemigos en ese entonces, pues la corona le planteaba a Colón era, bueno, bien, usted encontró una tierra, pero no fue la que usted dijo. Por lo tanto, el contrato hay que ver cómo lo vemos de nuevo, o cómo se revise ese contrato. Y por ahí comienza Colón a tener una serie de desajustes, se siente defraudado, se siente que no se le reconocen sus méritos, y produce una literatura triste en los últimos años de su vida. Los afronegrismos léxicos que se conservan en el habla popular dominicana no son ciertamente muchos, pero constituyen una muestra elocuente del proceso indicado. Uno de esos afronegrismos, o por mejor decir, afroamericanismos, es la palabra fucú, mala suerte, mal agüero o fatalidad. Patín Maceo la registra en su diccionario como dominicanismo, pero es de notar su uso con idéntico significado en la costa caribeña colombiana, en el estado Falcón de Venezuela y en Curazao. Por otro lado, cuando el hijo de Colón, Diego Colón, se casa con María de Toledo, que era pariente del duque de Alba, el rey católico accede a darle los títulos, pero no en la dimensión que originalmente pretendían los colones. Y comienza hasta cierto punto el interés, el desarrollo por los territorios continentales, es decir, la familia Colón se enfrasca en unos pleitos, y yo creo el nieto de Colón, Luis Colón, también tiene una vida bastante irregular. Todo eso quizás, esa conclusión de la empresa colombina como persona, como realización personal, quizás ha ido contribuyendo a manera de sustrato a esa creencia popular que se ha generalizado en el país de que las cosas de Colón traen mala suerte. Pero esos infortunios, supuestos infortunios de la familia Colón, son infortunios normales en una familia que se encuentra en ese nivel social, político y económico, no importa cuál época, porque tuvieron también fortunas increíbles. Imagínate un hombre tan humilde llegar a ese lugar, como lo acaba de decir. Precisamente lo que te quiero explicar es que es tratando de darle una explicación de por dónde comienza esa creencia. Yo creo que es una creencia improcedente, que en ningún momento conviene al privilegio que tiene Santo Domingo de estar tan ligado a una persona como Cristóbal Colón, y además a tener la suerte de que aquí descansen sus restos. Pero aquí también hay coincidencias, yo no creo en eso, pero hay coincidencias que te dejan un poco inquieto, te levantan un poco de dudas, ciertos tipos de coincidencias. Hay coincidencias, algunas jocosas, otras tristes, sí, como el caso del atentado al descendiente, al duque de Alba, hace algunos años en Madrid, pero realmente son coincidencias. O sea, yo no creo que nadie haya un asidero real y efectivo que pueda afirmar de que se puede tomar como una veracidad el hecho de que las cosas asociadas a Colón pues tengan algún dejo de mala suerte, ¿no? ¿Tú piensas entonces que no hay que en ese mito de ese supuesto Foucault no hay ninguna base objetiva para...? Yo creo que no, que realmente no hay base objetiva, que no sean una serie de coincidencias, algunas un poco fabuladas. ¿Tú piensas? Claro. Pero caramba, son como coincidencias que nos dejan un poco soñadores. ¿Tú no tienes ninguna anécdota al respecto, ni desde el punto de vista positivo o negativo? No, anécdota, y a mí me parece, y en esto yo comparto la creencia que tenía el fenecido historiador don Pedro Troncoso Sánchez, de que a los dominicanos pues no les favorece, contrario a lo que piensan algunos, no les favorece que se divulgue, que se propague, que esta creencia tome más cuerpo, que no sea una cosa como lo que actualmente es, algo simpático, porque, por ejemplo, los círculos académicos y de opinión en España dicen que nosotros que tenemos un interés tan particular de que se nos reconozca como válido, como ciertamente lo son los restos encontrados de manera fortuita en el siglo pasado, pues por el otro lado es un poco contraproducente que estemos, por ejemplo, levantando o construyendo un monumento impresionante, que se estén organizando una serie de programas
para festejar la hazaña de Cristóbal Colón, y que por el otro lado pues haya una creencia de que Colón trae mala suerte, que desde luego es una creencia errada. No, tú piensas que esa creencia es totalmente errada. Claro, ¿Tú no crees ello? Ciertamente. Muchas gracias, Manolito. Amigos, como ustedes ven, hay opiniones contrarias respecto al almirante don Cristóbal Colón y al supuesto Real Foucault, que está ligado a su nombre y a su historia. En la próxima semana veremos lo que nos dirá nuestro próximo invitado. Muchas gracias. Los dominicanos somos estrictamente el resultado de una formidable mezcla de razas, esencialmente de negros y blancos, puesto que la dureza del trabajo exterminó al aborigen. Pero durante 500 años, hombres de todas las naciones, con sus vicios y virtudes, han poblado estas tierras. Ante esta mezcla de razas y costumbres, es llegado el momento de preguntar, ¿qué somos los dominicanos? En la danza de las ocupaciones, encontramos al artesano celeste, perdido entre formas de barro y silencios. Levantan con sus manos sueños infinitos de barro. En cada tarro, vasija, encontramos la huella imborrable del África, de los aborígenes que poblaron estas islas. El principio de la alfarería se origina desde cuando los indios, aquí por ejemplo se conoce la alfarería cuando el señor Luis Leal vino a República Dominicana procedente de Cuba en el año 1965. Es una gran sensación para todos los alfareros cuando están torneando. No sé, se siente uno bastante orgulloso del barro y de su trabajo. Es un trabajo digno de hacer. Nosotros los torneros, cuando las piezas salen del horno nos sentimos bastante orgullosos, máximamente cuando el cliente la acepta con satisfacción. Eso nos llena a nosotros de orgullo. La alfarería es un trabajo bastante hermoso. Para nosotros es lucrativo y hermoso a la vez. Nos sirve para desarrollar nuestros pensamientos, incluso para controlar nuestro temperamento. La alfarería es uno de los trabajos más hermosos que yo he podido ver, digo, para mí, en cuanto a artes manuales se refiere. ¿Qué somos, finalmente? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Amigos televidentes, la agenda de esta semana nos trae las actividades de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario, como son Eduturismo 92. Tú sabes, Doris, que esta actividad es de tipo educativa y persigue, a través de excursiones, el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y ofrecer un sano esparcimiento. Muy importante este proyecto para el turismo. Exacto, y estará vigente durante 3 años y 6 meses, esto es, hasta diciembre de 1992. El calendario es bastante extenso y nosotros sugerimos a los televidentes que les interese las actividades de Eduturismo 92 dirigirse a las oficinas de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario. Y con los auspicios de la Comisión del Quinto Centenario y la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, está abierto el primer concurso estudiantil Grandes Figuras de la Evangelización de América. El concursante podrá escoger entre uno de estos temas: Fray Ramón Pané, Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas o Padre Francisco de Vitoria. Los premios son bastante interesantes. Muy interesante. Mira, que hay un primer premio de 5.000 pesos y diploma, un segundo premio de 3.000 pesos y diploma, y un tercer premio de 2.000 pesos y diploma. Y para más información y envío de los trabajos, pueden dirigirse a más tardar el 1 de septiembre del presente año a la Unidad de Publicaciones y Actividades Educativas de la Comisión del Quinto Centenario, apartado postal 2664. O a la dirección de la Secretaría de Estado
de Educación, Bellas Artes y Cultos en la avenida Máximo Gómez, aquí en Santo Domingo. Creo que tenemos otros temas en nuestra agenda de hoy. Sí, fíjate, continúa el ciclo permanente de conferencias para guías turísticos 1989. La próxima actividad es La Vega Vieja. El conferencista es el arquitecto José González. Esto será el jueves 27 de julio de este año en el Museo de las Casas Reales a las 8 de la noche. Y esta actividad está con los auspicios de la Comisión del Quinto Centenario, con la Oficina de Patrimonio Cultural, con el Museo de las Casas Reales y la Secretaría de Estado de Turismo. Esta ha sido la agenda de esta semana. Hasta la próxima. Amigos, hace algunos meses en París conversamos en la UNESCO con el director general, el español Federico Mayor Zaragoza, y con el profesor mexicano León Portilla sobre el quinto centenario. ¿Con cuál enfoque y con cuáles actividades prevé la UNESCO la celebración de este gran encuentro de civilizaciones que fue el llamado Descubrimiento de América? Mire, yo, en mi condición de español, preferiría que esta respuesta la dieran quienes, con gran acierto y, a mi modo de ver, con una visión extraordinariamente amplia de lo que es la conmemoración de un lado y lo que es la celebración del otro, han ya dado una serie de pasos importantes sobre el quinto centenario de este encuentro de culturas. Y hay una persona que es admirable, el doctor León Portilla, que ha sido realmente la persona que ha planteado, y es mucho mejor que lo haga él. Debo decirle que he actuado como coordinador de la Comisión Mexicana del Quinto Centenario, y también al tener las reuniones de las comisiones precisamente en Santo Domingo, se volvió a sugerir este mismo enfoque que le voy a describir muy brevemente. Nosotros pensamos que en lo que es hoy el continente americano había culturas indígenas, estaba la presencia del hombre nativo. El hombre nativo, en el caso sobre todo de lo que llamamos Mesoamérica, o sea, México y parte de América Central y en la zona andina, había creado grandes culturas, con ciudades, con templos, con palacios, con libros en el caso de México, los códices, con sistemas calendáricos extraordinarios. Cuando se dice que los primeros que anduvieron por el Caribe, los españoles, vieron la ciudad de Tulum desde el mar, dijeron, pero esto es como el Cairo, esto es una gran ciudad. Entonces, no podemos asumir la postura eurocéntrica y decir, nos descubrimos. ¿Cómo vamos a conmemorar que nos descubrieron, que nos conquistaron? Hay indígenas en nuestros países, hay cerca de 40 millones de indígenas vivos y descendientes de ellos, de los aquellos de 1492. Y también hay muchísimos millones de mestizos en nuestros países. México es un país prominentemente mestizo. Entonces, dijimos encuentro. ¿Por qué encuentro? Porque uno contempló al otro. Y en ese encuentro, la palabra encuentro puede tener el sentido de violencia, de choque, de confrontación, y así ocurrió. Pero también el encuentro con el paso del tiempo cambia y puede tomar otro tono. El encuentro puede ser comprensión, puede ser acercamiento humanístico. Entonces en la UNESCO hemos pensado, es donde ocurre hoy el encuentro de todos los pueblos del mundo, está abierto a todos los pueblos del mundo para discutir temas precisamente como los que son objeto de la atención en esta casa, cultura, ciencia, educación. Es otra forma de encuentro. Entonces hemos propuesto que se llame, dijéramos, la comisión o el grupo de trabajo que piensa presentar un programa, Encuentro de Pueblos de la confrontación al humanismo. Y yo creo que esto interesará a todos los pueblos del mundo, porque en este encuentro se fue globalizando la relación multilateral. Fueron al principio los amerindios con los europeos, pero pronto empezaron también a llegar al Nuevo Mundo, si se quiere, en circunstancias adversísimas, africanos y también asiáticos, y la expansión se fue continuando por el Asia, de tal manera que hoy podemos decir que de ese encuentro se inició la globalización de la humanidad. Yo escribí hace poco un artículo que se decía Mirando al Sur, porque me gusta mucho esta letra,
que es de un tango, Tengo mi corazón mirando al sur, que es de un tango de Eladia Blázquez. Y acababa diciendo que solo si miramos al sur, Europa llegará a tener sentido y llegará a hacer frente a su responsabilidad. Es decir, Europa, y dentro de Europa España, que es el norte más al sur y el sur más al norte, España podrá jugar el papel que le corresponde en la historia. No solo tenemos la posibilidad, tenemos la responsabilidad, los que un día descubrimos un nuevo mundo, hacer ahora un mundo nuevo. Se dice también en los corredores de la UNESCO que algunos de Se dicen tantas cosas. Me ¿cierto? encantaría estar, no tengo tiempo, pero me encantaría estar en los corredores de la UNESCO Usted porque es me enteraría fantástico. de tantas cosas. Se dice en los corredores, por cierto, de la UNESCO, que algunos de sus colaboradores, por cierto, están tratando de concentrar los objetivos de la organización y que justamente se está tratando de hacer una modificación o eliminar el gran plan primero de reflexión sobre los problemas mundiales. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? Que mis colaboradores tienen muchas potestades, pero hay una que solo tienen los Estados miembros, que es el decir hacia dónde vamos. Esto lo deciden exclusivamente el programa y las correspondientes asignaciones presupuestarias es función de los Estados miembros. Por tanto, nosotros lo que podemos tener es la iniciativa de recomendar que ahora hay programas que prácticamente han dado el fruto que tenían que dar. ¿Y ese programa en particular usted cree que ha dado su fruto? En parte sí, en parte creo que sí. Ha habido una reflexión global muy importante en el mundo en los últimos años. Y claro, no nos podemos pasar la vida reflexionando. Tenemos después que actuar. Y en estos momentos yo creo que lo que teníamos que tener que era esta visión global, pero con soluciones locales. Creo que esta aproximación ya la tenemos ahora. Y por otra parte, hay una serie de entidades que a escala global, a escala planetaria, están haciendo estos estudios. Hay no solo, algunos son parte del sistema de Naciones Unidas, pero hay otras que son entidades no gubernamentales que están trabajando muy bien en esto. Entonces lo que tenemos que hacer es repartir el juego. Lo que tenemos que hacer es, de un lado, la concentración y el otro, la concertación. Sí. Nos tenemos que concertar con el sistema de Naciones Unidas, con las organizaciones no gubernamentales, con otras que son intergubernamentales, pero regionales, como el Consejo de Europa o la Comunidad Económica Europea, para no hacer las mismas cosas y para trabajar juntos, si podemos, de tal manera que sea incluso una acción sinérgica. Pero siendo la UNESCO una asociación, en cierto sentido, de estados en la que el papel intelectual es clave, no les vendría a ella más, no sería ella la que tendría, por cierto, que tener ese privilegio, entre otras cosas, de reflexionar. No, claro, es que cuando yo le digo que el programa número 1 en parte ha cumplido su misión, no le quiero decir que nosotros no tengamos que reflexionar. Al contrario, este primer esbozo del plan a medio plazo lo quiero consultar y voy a disponer de un año para hacerlo. Lo quiero consultar con las academias, con las universidades, con las comunidades científicas, escritores, arquitectos, escultores, músicos, porque me interesa mucho saber qué es lo que primero ellos quieren como comunidad y después si esto recibe o no el respaldo de los Estados miembros, que son los que en último término deciden sobre el programa y sobre las asignaciones del presupuesto.
Santa María del Nanay, la expedición visita la tribu de los Secoyas. El 2 de abril, la canoa Simón Bolívar llega al río Amazonas, mientras el resto de la expedición navega por el Yanapuma. Al día siguiente, la expedición hace su entrada en la ciudad de Iquitos, escala antes de proseguir hacia Colombia. Buenas, bienvenida. ¿Qué tal?